¿Alguna vez sentiste que para lograr lo que más querías, para crecer, tenías que alejarte de lo que más amabas? Que quedarte significaba renunciar a tus sueños. Muchas veces pensamos que para salir adelante es solo esforzarnos más, pero nadie habla del dolor que implica crecer lejos de la familia, de la culpa que aparece cuando decides elegirte. Hay decisiones que se toman por valentía, pero también quedarse ya no es una opción, y esta historia habla justamente de eso. El libro que acompaña esta reflexión se titula Educada, escrita por Tara Westover. Es una autobiografía que narra la historia real de una joven que crece en un entorno familiar aislado, sin acceso a la educación formal, y decide salir adelante de este mundo para construir a sí misma su forma a través del estudio. Es un libro de autoayuda. Es una historia cruda, honesta, profundamente humana. Tara Westover crece en una familia que desconfía del sistema educativo, del gobierno y de la medicina. Nunca va a la escuela, no se lo permite, no tiene una educación básica y vive en un entorno marcado por creencias extremas y la violencia se normaliza. A pesar de eso, desde muy joven comienza a sentir curiosidad por el mundo, por aprender, por entender. Ese deseo lo lleva a estudiar sola, rendir exámenes y finalmente ingresar a la universidad que ella quería, enfrentándose también ahí una realidad completamente distinta a lo que ella conocía. Yo elegí este libro porque representa la realidad de muchas personas que, que salir adelante deben alejarse de su entorno familiar, no porque no amen a su familia, sino porque quedarse significa renunciar a su crecimiento personal y muchas veces se romantiza ese sacrificio. Pero este libro muestra lo difícil que es crecer cuando eso implica romper con lo conocido, cuestionar lo aprendido y aceptar que la sociedad, más bien dicho, aceptar la soledad del camino. Uno de los temas centrales del libro es la educación como una forma de libertad para Tara. Educarse no fue solo aprender materias, libros, fue aprender a pensar, cuestionarse y tener voz propia, idea propia. La educación permitió que ella entienda que había otras formas de vivir, otras verdades, y que no todo lo que había aprendido en su infancia era incuestionable. Este libro plantea un conflicto profundo: ¿cómo crecer sin dejar amar a la familia? Tara ama a su familia, pero también entiende que para permanecer en ese entorno significa aceptar el silencio, la violencia y la negación. Aquí el libro nos enseña que amar no siempre significa quedarse y que elegirnos no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia. A lo largo del libro, Tara vive constantemente con culpa: culpa por irse, culpa por aprender, culpa por cambiar. El crecimiento personal muchas veces viene acompañado de soledad, porque cambias, ya no encajas en todo, ni en lo pasado, ni en lo presente, y dudas en el futuro. Este libro no idealiza el éxito, muestra el precio emocional que se paga por salir adelante. Yo anoté en mi cuaderno del libro diferentes frases que me ayudaron a reflexionar. Educada deja ideas que se quedan dentro de mí y me gustaría que cuando lean dentro de ustedes. 3 cosas pequeñas. La educación nos dio una nueva forma de ver el mundo. No estaba traicionando a la familia o a los seres queridos que nos vinculamos. Estábamos eligiéndonos nosotros. Que cambiar duele, pero quedarse también. Estas frases nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. El objetivo de este libro es mostrar, pues, el transformador de la educación, visibilizar realidades familiares invisibles e inspirar a jóvenes que sienten miedo por crecer. Nos enseña a nosotros, pues,
parte del mismo lugar, que todos nosotros partimos del mismo lugar, pero no todos pueden construir su propio camino, porque esta decisión es tan delicada, tan emocional, tan importante en nuestra vida, que no todos logramos hacerlo. Muchos nos quedamos por el afecto emocional, por el cariño, por el miedo. Pero los que sí nos vamos a otros lugares, con miedo, con curiosidad, con inocencia, pues este libro enseña que es importante construir nuestro camino, elegirnos a nosotros mismos. Aparte, a mí me enseñó a crecer, que crecer no significa olvidar de dónde venimos, de dónde vengo yo, sino que decidir hacia dónde voy a ir, hacia dónde vamos a ir nosotros. A veces vivir lejos de la familia no es una ruptura, sino una etapa que nosotros necesitábamos para volver a ser más conscientes, más fuertes y más fieles a quienes realmente somos. Educada no es solo una historia de Tara Westover, una autobiografía. Es una historia de cualquier persona que alguna vez tuvo que salir de la zona, de su zona familiar, de la zona de donde vive, para poder salir adelante, para conocerse a sí mismo, para conocer lo que es la vida. Entonces, dentro de todos los capítulos que he narrado en esta historia, me agradó bastante entender que esta es una historia que cualquiera alguna vez nosotros tuvimos que pasar, como en mi caso, ¿no? Que yo tuve que salir de ahí para conocerme, para saber, y creyendo que una idea muy fantástica de que iba a ser novedoso, lo mejor. No, todas las decisiones tienen consecuencias, y una de las cuales yo he tenido fue la soledad, el vacío familiar. Pero no todo es malo. ¿Por qué? Porque al cambiarte de un lugar que siempre has estado a otro, conoces nuevas personas, nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades, nuevas puertas. En mi caso, estos 4 años que yo estoy acá, en Trujillo, que yo soy de Ayacucho, he conocido nuevas amistades hermosas, maravillosas, que me hicieron entender mucho con la vida que han vivido, a mejorar mis actitudes, a saber cómo enfrentarme en la vida. Nuevas oportunidades, saber cómo estratégicamente estudiar, dónde puedo yo laborar, personas que te apoyan mutuamente sin necesidad de algo a cambio. Madurar sola. Porque cuando uno se viene a estudiar o se viene a trabajar, no es bonito. Implica mucho cansancio emocional y que bajo 4 paredes no tienes quien te pueda apoyar, quien te pueda consolar, más solo un teléfono. No es lo mismo, pero nosotros nos tenemos que adecuar. Este libro realmente me ayuda bastante porque ese pequeño miedo lo viví, y lo viví el primer año que yo me vine acá. Y no voy a mentir, quería regresar, porque había cosas que yo no entendía realmente. Mi educación en donde yo vivo es súper baja a comparación acá. Pero recordar todo lo que hemos avanzado hasta donde llegar, no era importante lo que estábamos pasando, sino lo que importaba era lo que estábamos sacrificando, y lo que tenía que hacer era seguir, que era parte. Y con el tiempo hasta ahora, en estos 4 años, aprendí a adaptarme. Que la presión de nuevas personas con diferentes actitudes, que los cursos, docentes, diferentes formas de enseñar, carácter, se tiene que adaptar. Cosa que yo no hubiese aprendido si hubiese estado allá, como lo hago ahora, porque siempre estaría apoyada de mi familia, pero ahora sé, soy independiente, sé mis emociones, sé cómo adaptarme, sé cómo cuidarme, y también puedo ser consciente de que hay cosas que también recién voy a aprender. Lara Westover es una autora muy, muy valorada para mí, y toca un punto que jamás llegué a querer expresarme, pero en este curso me agradó bastante hablar sobre este libro, y espero que si muchos de ustedes están por pasar esto, la gran etapa de alejarse por trabajo, por un sueño,
pero con el miedo de que, ¿qué va a ser de mi mamá, mi hermano, mi abuelita, mi abuelo, mi papá? No te preocupes. Sal, elígete. No te vas a arrepentir. Pero no olvides, esfuérzate y valora todo lo que estás haciendo. Y bueno, a veces también los sacrificios son muy difíciles porque en este tiempo que yo he vivido acá, me he perdido muchas cosas especiales de mis hermanos, de mi familia, seres que han partido, pero es parte de mi crecimiento y eso no me va a derrumbar. Y espero que a ustedes tampoco. Y todo lo que estoy viviendo ahora y el pensamiento que tengo ahora es gracias a este libro. Bueno, muchas gracias, cuídense.